Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, solo les vengo a dejar este fic. Espero que lo apoyen mucho y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más, empecemos. Capítulo 27. El 100% definitivo. Las gotas de sangre caían al suelo. Izuku tenía activado el One for All a su máximo porcentaje, los rayos salían a más no poder, su cabello estaba más que erizado, sus ojos desprendían bastantes rayos, todo su poder se veía más que vivo, y eso podía ser notado. Tras mucha espera, finalmente el día había llegado. One for All finalmente había logrado adaptarse al completo al nuevo mundo, lo que traducido sería la verdadera cara de un poder que ha sido pasado por bastantes generaciones. La sangre restante de Izuku que tenía en los ojos caía ligeramente por su rostro hasta llegar a la punta de su nariz y caer al suelo. Decía Overhaul analizando la apariencia de Izuku con detenimiento. Mientras yo siga de pie, no dejaré que cumplas tu meta. Proclamó el joven con determinación en sus palabras, mientras tomaba posición de combate. Ya veo, fue lo único que dijo Overhaul con los ojos entrecerrados. En un parpadeo, Overhaul estaba encima de Izuku para lanzar una patada de hacha con bastante fuerza que generó una capa de humo e hizo que varios escombros se elevaran. Para sorpresa de Overhaul, una vez que el humo se disipara, Izuku había desaparecido de ahí. Desapareció. Pensó Overhaul con sorpresa, esa velocidad de reacción había sido mucho mayor. Sin que se lo esperara, todo el cuerpo de Overhaul fue cortado, sus brazos, cuerpo, y tentáculos habían sido cortados en un santiamén, la sangre salía a chorros, mientras a su espalda aparecía Izuku con su espada, la cual estaba brillando intensamente. No pienso perder ante un humano que dio su humanidad por más poder, dijo Izuku seriamente, mientras sacudía su espada de un tirón y volteaba a verlo. No sé qué clase de habilidad tengas como para que tus cortes dificulten mi regeneración, pero es bastante molesto, dijo Overhaul con irritación, viendo cómo sus heridas se regeneraban al instante, pero era notable un retraso en ella. No sabía qué era, pero el simple hecho de que su espada era en cierto modo bastante caliente, lograba perjudicar la regeneración del castaño. Izuku solo dio un paso para aparecer enfrente de él, lo cual no le dio tiempo a reaccionar para simplemente recibir un golpe en la mandíbula por Izuku, quien lanzó un poderoso golpe en su mandíbula, cubriendo su puño de látigos negros, haciéndolo más mortal. Overhaul salió volando hacia el aire, mientras era seguido por Izuku. Desde a la lejanía se podía ver a un brillante destello verde perseguir algo. Overhaul se recompuso en el aire solo para ver a Izuku encima de él, mientras la luna lo iluminaba. Para traer un nuevo amanecer, decía Izuku, mientras apretaba su puño derecho y lo ponía detrás de él, haciendo que los rayos salieran aún más. Hay que traer la luz que dará comienzo a una nueva era. En un instante, Overhaul vio que de la nada en el cielo habían aparecido unos enormes puños que fácilmente eran mucho más grandes que cualquier casa, fácilmente tenían el tamaño de un edificio pequeño. Fue lo único que dijo Overhaul al reconocer ese ataque. El castaño sabía que esos golpes iban a ser mortales para él, lo había experimentado una vez y no lo volvería a experimentar. Escudo de calamidad. Dijo Overhaul para crear de nuevo aquella barrera protectora con su cuerpo, aunque su regeneración estuviera fuera de este mundo, los golpes de Izuku eran bastante pesados como para de igual forma perjudicar su regeneración. Mientras tanto, la batalla con Muzan estaba bastante reñida, cada que los pilares trataban de acercarse, Muzan lograba impedirlos, en un parpadeo había generado varios cráteres con sus brazos y tentáculos. Sumado a que tenían que evitar ser heridos por los tentáculos y brazos para que no recibieran la sangre del demonio y parezcan en pleno combate. Tomioka retrocedió unos metros, mientras enterraba su espada en el suelo para frenar, jadeaba bastante, desde hace rato su cuerpo había superado su límite, pero la cantidad de adrenalina que sentía lo hacía aún pelear. Fue en ese entonces en el que Pelinegro vio algo en el cielo pata ver unos inmensos puños enormes en el cielo que se dirigían a una especie de cúpula con picos. ¿Pero qué? Decía Tomioka impactado de lo que veía. Los puños se dirigieron contra Overhaul para que una oleada impactara en su escudo, segundos pasaron para que ésta empezara a ser destruida con cada enorme golpe que recibía para que al final se dejara ver a Overhaul, quien tenía los ojos más que abiertos. Izuku solo se dirigió contra él a toda velocidad, cubriendo su brazo derecho de puros látigos negros. La cantidad que usaba era exorbitante, su brazo empezó a alargarse para atrás, mientras lo que era su puño, empezaba a agrandarse más y más. Overhaul pudo ver a Izuku con un puño del tamaño de una casa detrás de él.
Giant. Decía Izuku lanzando su puño, el cual empezó a alargarse, dirigiéndose a toda velocidad contra Overhaul. Detroit. Siendo iluminado por la luna, se podía ver a una silueta rodeada de rayos lanzar un gigantesco puño que desprendía bastantes rayos. Smash. El puño impactó violentamente contra Overhaul. A pesar de su tamaño, una onda salió de este mientras el pelicastaño salía volando en dirección en donde estaban los pilares y Muzan. Muzan estaba manteniendo a raya a los pilares, quienes hacían todo lo posible para poder encontrar una abertura que les permitiera atacar. No fue hasta que la tensión en el aire había cambiado repentinamente, siendo notado por todos los presentes. Dijo Muzan al sentir algo venir hacia él. En ese instante, algo impactó en donde estaba Muzan, dejando un gran rastro de destrucción que se extendía a varios metros. ¿Qué acaba de pasar?, dijo Uzui confuso, manteniendo la guardia en alto. Ante ellos, un peliverde había aterrizado enfrente de ellos. La sola apariencia que tenía los dejó más que perplejos, se veía intimidante e imponente. Tenían enfrente a un Izuku con su poder al máximo, simplemente era algo magnífico de ver. Jamás creyeron que llegaría el día en que verían a aquel joven peliverde pelear en serio. ¿Se encuentran bien?, preguntó Izuku con preocupación, siendo camuflada por seriedad. Los pilares tardaron en reaccionar, hasta que alguien se les había adelantado. La pregunta aquí si tú estás bien, dijo la pilar del amor, acercándose rápidamente a ver las heridas del peliverde con preocupación. Tranquila, estoy bien, pero sus ataques no son algo de tomarse a la ligera, dijo con una pequeña sonrisa que calmó un poco a la pilar. ¿Por qué dices eso?, preguntó Tomioka. Se ha vuelto bastante fuerte, es como si fuera un segundo Muzan pero mucho más fuerte, no es para nada igual al sujeto que enfrenté la primera vez, contestó. ¿O sea que ya lo has derrotado anteriormente?, preguntó Rengoku alzando una ceja. Sí, la primera vez que lo enfrenté no pudo seguirme el ritmo al 100%, nada más bastaron unos cuantos golpes para vencerlo, pero ahora está logrando seguirme el ritmo y ha logrado hacerme aún más daño del que me ha hecho la primera vez, explicó. Entonces, ¿cómo se volvió tan fuerte como para llegar a ese punto de hacerte frente?, preguntó Gyomei. Digamos que estuvo absorbiendo demonios, ya que su poder le permite fusionarse con otros seres y obtener sus habilidades. Él estuvo haciendo eso por mucho tiempo y llegó a un punto en el que ahora posee una apariencia humana, aunque de humanidad ya ni le queda un rastro, dijo el joven. Justo cuando terminó eso, a varios metros de ellos un estruendo se pudo oír para que dos siluetas salieran de la inmensa capa de humo, dirigiéndose hacia donde estaban ellos. Todos en alerta, dijo Gyomei, para que los pilares hicieran caso a lo que dijo. Las dos siluetas aterrizaron a unos metros de ellos para que una capa de humo se elevara y pusiera aún más en alerta a los presentes. TSK, pagarás por eso, decía un pelicastaño con enojo e irritación en sus palabras. Ahora entiendo por qué lo quieres eliminar a toda costa, dijo Muzan de la misma forma que el castaño. Ante ellos estaban los dos seres más fuertes, saliendo de entre el humo, dejándose ver que la hora de juegos había terminado y el verdadero combate ahora sí estaba por empezar. La espada de Izuku empezó a brillar con más intensidad, liberando calor que se podía sentir. Sin pensarlo dos veces, Izuku salió disparado contra ambos para que en un parpadeo apareciera detrás de ellos. Ambos tenían el cuerpo con cortes bastante profundos mientras la sangre salía. TSK, dijo Muzan con irritación, solo para darse cuenta que su regeneración no estaba actuando como debía hacerlo. Muzan vio de reojo al castaño solo para ver que estaba en las mismas. Algo tenía que la espada del brócoli como para que pudiera interferir con la regeneración de ambos. Iguro, quien vio todo con sorpresa, no tardó mucho en percatarse del por qué la regeneración había sido interrumpida. Hace un momento se sintió un abrumador calor proveniente de su espada. Al atacarlos con ese calor fue capaz de interferir con su regeneración. Si es así, entonces las cosas ardientes deberían ser efectivas, decía Iguro en sus pensamientos para luego ver su espada. Si soy capaz de hacerla arder, quizás, pensó, mientras se concentraba. Fue en ese instante en el que Iguro dejó su mente en blanco, concentró mejor su respiración y empuñó mejor su espada, solo para que en su brazo izquierdo apareciera una marca, siendo la marca de cazador. Junto a eso, la espada empezó a brillar de un color rojo carmesí, se podía sentir el calor que emitía. Iguro abrió los ojos, mientras sus venas se remarcaban, empuñando con bastante fuerza su espada. Muzan estaba por atacar al peliverde justo cuando sus brazos habían sido cortados por Iguro, quien se había desplazado como si fuera una serpiente. Otra vez lograron cortarme.
Decía Muzan en sus pensamientos con sorpresa de que un pilar fuera capaz de hacerle eso. Overhaul estaba por atacar al peliverde y al pilar, solo para darse cuenta que 4 personas habían salido de la nada, siendo Zenitsu quien estaba llorando del miedo, Kanao, Inosuke y Genya quien estaba apuntando con su escopeta recortada, manteniendo una distancia. Más molestias aparecieron, dijo Overhaul con irritación mientras se ponía en guardia. Es hora de que el gran Inosuke-sama haga su aparición. Dijo Inosuke con emoción y algo de locura, típico de él. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿No ven cómo estoy? Decía Zenitsu entre lágrimas mientras empuñaba su espada. Debemos ayudarlos, es como si hubiera un segundo Muzan. Dijo Kanao con seriedad, mientras el sudor recorría rostro. Entre más es mejor, ¿no? Dijo Genya a una cierta distancia, mientras apuntaba al castaño. Malditas basuras, Overhaul estaba por hacer aparecer varios pilares de piedra, solo para que Izuku lo detuviera, cortando sus brazos. Los tres, usando sus respiraciones más fuertes y Genya usando bastante munición, hicieron una combinación potente de cortes y disparos que se dirigieron a los dos. Basta de estupideces. Dijo Muzan con enojo mientras hacía mover sus tentáculos, de la misma forma lo hacía Overhaul, bloqueando todos los ataques y balas. Ahora que tenemos más aliados, este es un buen momento para usar esto, cada segundo que consiguieron valió la pena, dijo Gyomei en sus pensamientos, mientras hacía chocar sus armas con bastante fuerza. Tal fue la fuerza que aplicó que hizo que sus armas empezaran a tomar ese color rojo carmesí. Por lo que vi, lo ardiente es bastante efectivo contra los dos, no es mucho, pero me ayudará a ser más fuerte y tener algo más de ventaja, decía en su mente. Usando la bola con pinchos, Gyomei lanzó el arma en horizontal, destruyendo el torso de ambos reyes quienes quedaron sorprendidos por eso. ¿Listo, Tiomoka? Preguntó Sanemi, acercándose de forma violenta contra él. Sanemi lanzó un fuerte espadazo que Tomioka bloqueó, Sanemi chocó su espada 3 veces con bastante fuerza, solo para que las espadas de ambos cazadores empezaran a brillar de la misma piedra. La espada está ardiendo. Dijo Tomioka con bastante sorpresa. Vamos. Dijo Tokito viendo a la pilar del amor quien entendió. Ambos chocaron sus espadas con fuerza para que éstas empezaran a brillar del mismo color. Wow, jamás había esto. Dijo Mitsuri con bastante sorpresa. Demostremos qué tan extravagantes podemos ser. Dijo Uzui con emoción. Hagámoslo. Apoyó Rengoku con una sonrisa. Ambos se acercaron para empezar a intercambiar varios espadazos. Fue en ese instante en el que el sentimiento de la emoción inundó a ambos cazadores, ambos empuñaron de mucha mejor sus espadas para que repentinamente, 2 marcas se manifestaran cerca de los 2 oídos del pilar del sonido. Por el lado de Rengoku, una marca se había manifestado desde su pecho en donde estaba su corazón, ambos habían finalmente despertado sus marcas de cazadores, mientras sus espadas empezaban a rodearse a ese color rojo carmesí. Ya una vez todos teniendo sus espadas brillando de ese color rojo carmesí, sin pensarlo 2 veces, todos se arrojaron contra los 2 demonios. Me gustaría tener ese color de espada. Dijo Inosuke, mientras tomaba distancia y salía disparado contra Muzan. Muzan y Overhaul estaban por atacar con sus tentáculos, pero estos habían sido sujetados por Izuku, impidiendo que hagan algo. Esto fue una oportunidad para que todos atacaran y usaran sus respiraciones más fuertes contra ambos. Muzan y Overhaul estaban siendo descuartizados sin parar por todos, cada corte que recibían, interrumpía bastante la regeneración de ambos. No fue hasta que en cierto punto, ambos pudieron contraatacar, pero el contraataque no duraría mucho cuando un peliverde se les adelantó. Pantalla de humo. Del cuerpo de Izuku un humo morado empezó a salir de su cuerpo, bloqueando completamente la visión de Muzan y Overhaul. Los presentes estaban sorprendidos por eso, pero al ver que Muzan y Overhaul tenían la visión bloqueada y ver que tenían varias aberturas para atacar, cada uno aprovechó eso. Muzan y Overhaul se estaban cubriendo las espaldas, solo para que repentinamente del humo un látigo sujetara a Muzan y fuera elevado al aire. Dijo Muzan con bastante sorpresa, solo para ver a Izuku arriba de él. Manchester Smash. Izuku dio una fuerte patada de hacha al demonio quien se cubrió con sus tentáculos y brazos, solo para recibir una monstruosa patada que lo envió de forma violenta al suelo, creando un cráter. Deku. Dijo Overhaul para salir disparado contra el peliverde. En ese instante su cuerpo fue sujetado por unas cadenas, siendo Gyomei quien lo sujetaba. De entre el humo, del lado derecho e izquierdo de Overhaul salieron Uzui y Rengoku. Respiración de la llama.
Respiración del sonido. Decían los dos, acercándose rápidamente al castaño. Primera postura. Mar de fuego cuarta postura. Sentencia de muerte de Abici. Rengoku lanzó un fuerte corte que cortó a Overhaul casi a la mitad, mientras Uzui lanzaba una de sus canicas explosivas y rápidamente las hacía detonar, sumado a una ola de cortes. Una fuerte explosión se pudo escuchar, una vez que el humo se disipó, se podía ver a Overhaul con varios cortes y con la piel algo derretida por las explosiones. Gyomei tiró de su cadena con bastante fuerza para que el castaño impactara de forma violenta contra el suelo. La luna seguía brillando toda la zona de combate, pero se notaba que ya había descendido un poco, solo un poco más y el amanecer llegaría. Muzan y Overhaul estaban saliendo de los cráteres, sus heridas se estaban regenerando rápidamente, pero no al instante por culpa de las espadas de todos que jodía bastante la situación de ambos. Nada más al salir, más pilares salieron del humo morado, siendo Sanemi, Mitsuri, Tomioka y Muichiro. Respiración del viento. Respiración del amor. Decían ambos, quienes se lanzaron contra Muzan, quien inmediatamente los atacó con sus brazos y tentáculos. Primera postura. Torbellino de polvo primera postura. Escalofríos del primer amor. Sanemi lanzó varios cortes que crearon un torbellino de cortes que arremetieron contra los brazos y tentáculos de Muzan, cortándolos y dejando una abertura para Mitsuri, quien ondeando su espada, lanzó varios cortes contra Muzan, quien recibió varios cortes profundos por todo su cuerpo. Tomioka y Muichiro se lanzaron contra el castaño, quien había generado varios pilares de piedra que se dirigían rápidamente hacia ellos. Respiración del agua. Respiración de la niebla. Ambos se abrían paso de los pilares de piedra que era bastante difíciles de cortar, pero de que podían. Cuarta postura. Marea penetrante quinta postura. Mar de niebla. Tomioka se abrió paso entre los pilares como si de una marea se tratara, para lograr asestar varios cortes a Overhaul. Por el lado de Muichiro, la niebla rodeó el lugar para que de un destello se abriera paso y lograra arremeter un fuerte corte que cortó el cuerpo de Overhaul a la mitad. La sangre salía de ambos, pero la regeneración estaba ahí para ayudarlos, con retraso, pero para ayudarlos. Nada más cuando sus heridas se regeneraron, ahora fue el turno de Inosuke, Kanao, Zenitsu y Genya para atacar. Respiración de la bestia. Respiración del rayo. Inosuke y Zenitsu se arrojaron contra Muzan, Inosuke con ganas y Zenitsu con miedo. Segundo colmillo. Desgarrar y romper primera postura. Destello del relámpago. Inosuke lanzó un corte en X que cortó a Muzan nuevamente, mientras Zenitsu salía disparado como un rayo y cortaba todo el cuerpo de Muzan en el proceso. Kanao se lanzó contra Overhaul, quien la estaba esperando. Justo cuando Overhaul estaba por atacarla, a metros de ellos estaba apuntando Genya con su escopeta recortada de forma seria. Traga plomo, cabrón, fue lo único que dijo Genya para disparar las balas especiales hacia Overhaul, quien las repelió, solo para darse cuenta que las balas se habían desviado y habían impactado en él, dejándolo aturdido. Parecía que las balas todavía tenían el efecto de su técnica de demonio. Respiración de la flor, quinta postura. Peonías de la futilidad. En un rápido movimiento, Kanao lanzó 9 cortes de forma elegante que fluyeron por todo el cuerpo de Overhaul para que estos se entrelazaran, haciendo que Overhaul sangrara por unos instantes. Una vez que eso pasó, Muzan y Overhaul se recuperaron rápidamente para ver arriba a Izuku, quien sorpresivamente tenía su puño derecho e izquierdo lleno de látigos de negros, los cuales estaban agrandando su puño, hasta tener un tamaño inmenso. Giant, decía Izuku lanzándose a toda velocidad contra ambos, quienes rápidamente contraatacaron con sus tentáculos y pilares que creó Overhaul. Wisconsin, Izuku lanzó su enorme puño derecho, el cual se alargó. Smash. El puño derecho impactó contra los pilares de Overhaul, mientras el izquierdo contra los tentáculos de ambos. ¡Oh! Izuku gritó, generando mucha más fuerza en su ataque. ¡Uah! Gritaron Muzan y Overhaul tratando de detener el ataque del brócoli. Lamentablemente el intento de detenerlo había sido inútil, el puño derecho había avanzado, destrozando los pilares de Overhaul, mientras el izquierdo había destrozado sus tentáculos. El inmenso puño impactó contra los dos, haciéndolos impactar contra el suelo, generando un fuerte estruendo, seguido del izquierdo. Los presentes podían ver cómo esos dos enormes golpes empezaban a ser 4, luego 8, luego 16 y así sucesivamente hasta literalmente ser una monstruosa ráfaga de golpes de miles y miles de golpes.
Todos veían varios destellos verdes impactar en donde estaban los dos reyes demonios, cada golpe hacía cada vez más grande el cráter en donde estaban los dos, las corrientes de aire mantenía a los presentes alejados. ¡Ah! Izuku gritó, siendo oído por todos, mientras sus golpes eran cada vez más rápidos, sus heridas sangraban con cada golpe, pero a Izuku le valía. La regeneración de ambos estaba a todo, cada golpe los destrozaba literalmente, huesos, varios órganos, era bastante presión y fuerza con la que los golpes venían. ¿Qué estamos viendo? Preguntaba Zenitsu atónito de lo que veía. Poder, eso estamos viendo, respondió Tomioka de la misma forma que el rubio. ¿Qué clase de monstruo podía llegar a ser ese joven peliverde? Era la pregunta que rondaba por la cabeza de los presentes. Los golpes eran bastantes, eran miles y miles de golpes, hasta que Izuku finalizó con un último puñetazo que generó un enorme estruendo que se podía ver desde la lejanía, los enormes puños se deshicieron mientras Izuku aterrizaba al suelo, esto era de lo que el One for All era capaz de hacer en su estado definitivo. La sangre caía al suelo, Izuku estaba sangrando de sus heridas que había recibido de Overhaul, no era algo de lo que alertarse por el momento, pero era algo que podía ser perjudicial más adelante. El polvo se elevaba hacia el cielo, parecía como si algo enorme hubiera impactado ahí, los pilares se mantenían en alerta máxima, pero no podían evitar estar asombrados por esa demostración de poder, de verdad que Izuku era un chico de temer cuando se lo planteaba serlo. El asombro no duró mucho cuando del inmenso cráter que se había generado, salieron Muzan y Overhaul quienes aterrizaron a unos metros del ojiverde. Maldito, eres un maldito, decía Muzan con bastante ira, mientras dejaba ver su cuerpo totalmente desfigurado por la ola de golpes de Izuku, además de tener algunos huesos salidos que eran acompañados por un color rojizo. Te mataré, repetía Overhaul con una profunda ira, estaba casi en las mismas como Muzan con la única diferencia que la cabeza la tenía torcida. Izuku no dijo nada, su cabello erizado se movía sutilmente por el viento, mientras sus ojos así como su cuerpo, desprendían varios rayos verdes. En ese instante, los pilares, así como los que no eran, aparecieron, listos para acorralarlos de nuevo. Suficiente. Dijo Muzan con bastante irritación. Dejen de estar interfiriendo, escorias. Dijo Overhaul con bastante ira en sus palabras. En ese instante el sensor de peligro actuó al instante, la punzada fue bastante fuerte, algo increíblemente terrible estaba por ocurrir. Esperen, no se acerquen a ellos. Exclamó Izuku quien extendió varios de sus látigos negros. Todo pasó en un parpadeo, varios estruendos se pudieron oír por diferentes partes, el polvo iba disipándose, dejándose ver una escena simplemente gráfica. Gyomei estaba en unos escombros con heridas bastante graves por todo el cuerpo con la pierna izquierda casi cortada, por poco tocando los nervios de la pierna, mientras un charco de sangre estaba formado debajo de él, a la vez que su arma que estaba enfrente suyo, se cubría de su sangre. Tomioka estaba dentro de unos escombros, dejándose ver solo sus piernas mientras que por dentro estaba el pelinegro con el brazo derecho casi cortado, si fuéramos específicos, diríamos que por poco tocaba los nervios que el cerebro envía para mover el brazo, a pesar de eso, seguía sosteniendo su espada. Tokito estaba debajo de unos escombros llenos de su sangre, sus pies y cabeza era lo único que sobresalía, lo demás estaba bajo los escombros como si de una cobija de escombros se tratara, tenía un profundo corte en el hombro izquierdo, una herida al lado derecho del abdomen y varios cortes, su espada estaba entre escombros. Sanemi estaba en el techo de una casa casi igual que Tokito, la diferencia era que la herida que había recibido por parte de Kokushibo se había abierto, la sangre se deslizaba por el tejado y caía al suelo en el que estaba su espada, manchando la Uzui y Rengoku estaban en una sola casa, ambos estaban cubiertos de escombros, la sangre caía de sus cabezas, mientras la sangre de ambos se combinaba en un solo charco de aquel líquido rojizo, las espadas de Uzui estaban enfrente suyo, mientras la espada de Rengoku también estaba enfrente suyo. Por el lado de Iguro, este estaba recostado en un muro, mientras las gotas de sangre podían oírse caer de su rostro, su espada la sujetaba todavía. Finalmente Inosuke, Zenitsu, y Genya los tres estaban en unos rincones, a diferencia de los otros pilares, estos simplemente habían recibido cortes, graves en cierto modo, pero a comparación de los otros, esto no era nada. Mitsuri y Kanao estaban en shock, todo había pasado en un parpadeo, habían recibido varios cortes pero por alguna razón todavía estaban conscientes, ambas estaban de rodillas, solo veían a Muzan y Overhaul estar curados.
Creí que habíamos acabado con todos, dijo Muzan viendo a ambas féminas que no movían un solo dedo. Es normal, son como cucarachas, siempre logran sobrevivir escabulléndose, dijo Overhaul. Muzan se acercó a Kanao, mientras Overhaul por Mitsuri, ambos tenían unas miradas que no detonaba emoción alguna. Son unos monstruos, pensó Kanao con una mirada pálida. Muévete, muévete, tienes que eliminar a esos sujetos, decía Mitsuri en su mente, pero simplemente no podía. Los latidos de ambas se aceleraban a medida que ambos reyes se acercaban, la palidez y el miedo empezaban a inundarlas, a fin de cuenta eran humanas y el miedo no era algo que fácilmente pueda ser ocultado. El sudor recorría el rostro de ambas y la palidez era cada vez mucho más mayor. Tanjiro-kun / Midoriya-kun, ayúdenme, justo cuando ambos estaban por ponerle fin a sus vidas, repentinamente enfrente de Muzan cayó una llamarada, mientras que por el lado de Overhaul, un destello verde había caído enfrente suyo. Danza del dios del fuego. Luz brillante de gratitud / respiración de lava. Corte divino. Ambos ataques habían detenido sus cometidos para sorpresa de ambos demonios, quienes vieron cómo en un instante, ambas féminas habían desaparecido de ahí y ver a un pelirrojo a unos metros de ellos, junto con un peliverde. Tanjiro, repetía Kanao con algunas lágrimas del camado. Lamento llegar tarde, discúlpame, fue lo único que dijo Tanjiro en un tono tranquilo. Midoriya-kun, viniste, me salvaste, decía Mitsuri con varias lágrimas de alegría viendo al joven peliverde quien todavía seguía manteniendo el One for All activado. Todo está bien, ¿sabes por qué? Porque yo estoy aquí, dijo Izuku, para acariciarle la cabeza, mientras sus palabras transmitían calma y esperanza. Mitsuri quería abrazarlo y llorar por el miedo que sintió, pero claramente ese no era el momento indicado. En eso, un Kakushi llegó, bastante preocupado por ambas chicas. Cuida de ellas, dijo Tanjiro viendo al Kakushi quien aceptó, pero se veía aliviado de que estuvieran bien. Ambos solo se pusieron de pie para luego mirar a ambos con una mirada que detonaba ira. Pero mira que tenemos aquí, dijo Muzan viendo con sorpresa a Tanjiro. Era de esperarme que sobrevivieras, dijo Overhaul viendo el estado que estaba Izuku. Momentos antes de que todo lo anterior sucediera, Izuku había jalado a varios de ellos con sus látigos, incluso había usado su cuerpo como escudo para proteger a Mitsuri, Rengoku, Tokito y Kanao, pero tal había sido la rapidez que ocurrió todo que lo único que pudo Izuku hacer, fue crear un escudo de látigos para proteger a los que no les daría tiempo a alejarlos de ahí. Por todo esto, Izuku ahora tenía el brazo izquierdo colgando, se dejaba casi ver el hueso, todavía podía moverlo, pero para evitar que lo perjudicara, pegó su brazo con látigos como soporte temporal. La pierna derecha tenía un corte profundo, fácilmente no podría caminar, pero ese no era el caso, su hombro derecho estaba algo abierto, la sangre salía todavía, pero nuevamente, los látigos negros estaban ahí para ayudarlo a evitar desangrarse. Tenía la cara cubierta de sangre, su ropa estaba mucho más desgarrada, se podía ver un poco de su torso del lado derecho, pero en general sus ropas estaban destrozadas. A pesar de todo eso, Izuku estaba como si nada, manteniendo esa mirada seria y determinada, el héroe Deku no podía ceder ante eso, One for All no podía ceder ante unos demonios. Con esa apariencia, ustedes se lucen como auténticos demonios, dijo Muzan viendo la apariencia de ambos la cual en pocas palabras era una brutalidad. Me dan asco de solo verlos, dijo Muzan de forma fría. Pongámosle fin a esto, Muzan, dijo Tanjiro de forma fría y con su ojo rojizo sin color alguno. Te haré pagar por lo que le has hecho a todos, dijo Izuku de la misma forma que Tanjiro, la sangre recorría todo el rostro de Izuku, mientras los rayos salían bastante, dándole una apariencia no tan humana. El enfrentamiento definitivo estaba por empezar, Izuku vs Overhaul y Tanjiro vs Muzan estaba por empezar, la luna había descendido un poco más, el amanecer estaba cada vez más cerca y el clímax también estaba cada vez más cerca. Fin de capítulo 27. Capítulo 28. El fin de una era. El silencio abrumaba todo el campo de batalla, solo se oía el viento. Izuku y Tanjiro estaban mirando fijamente a los seres más fuertes de este mundo con una mirada seria y fría. Izuku estaba bañado en su sangre, tenía extremidades que estaban colgando de su cuerpo literalmente, por el lado de Tanjiro, el pelirrojo tenía aquella abominación en su ojo que se notaba más grande y desarrollado, además de tener algo de su sangre por su cuerpo. El viento movía el pelo de cada uno sutilmente.
El combate decisivo estaba por dar comienzo. Overhaul y Muzan veían a ambos de la misma forma, solo que con una gran sed por querer acabar con ellos, tenían más que suficientes razones para ponerle fin a sus vidas y lo harían sin importar qué. Ambos dieron el primer paso solo para los cuatro salieran disparados contra su respectivo rival, Izuku contra Overhaul y Tanjiro contra Muzan. En un destello, Izuku impactó su pie derecho contra Overhaul, quien se cubrió con sus cuatro brazos, solo para que los dos se alejaran y dieran paso a Tanjiro y Muzan. Muzan lanzó sus tentáculos y brazos a una velocidad casi imperceptible para el ojo de Tanjiro, quien con una repentina mejora del uso de su espada, usó la danza del dios del fuego para cortar los ataques de Muzan de una forma fluida, lo que sorprendió a Muzan, esa forma que se movía y la respiración que usó no era normal. ¿Pero qué? Dijo Muzan en su mente para que un instante un sujeto con una marca en el lado izquierdo de su frente apareciera, reemplazando a Tanjiro, solo para que volviera a ser el mismo pelirrojo. A pesar de lo rápido que fue el ataque de Tanjiro, eso no evitó que recibiera unos cortes en su cuerpo, este tipo de verdad que era demasiado rápido. Aún así, Tanjiro seguía analizando al demonio para entender sus patrones de movimientos y usarlos a su ventaja. Respiración solar. Sol abrazador espejo carmesí. De una forma fluida, Tanjiro destrozó los tentáculos de Muzan, quien seguía estando sorprendido por sus movimientos. Algo había cambiado en él como para que de un momento a otro sus movimientos fueran bastante suaves y natural. Muzan trató de no prestar atención y en vez de eso, hizo sus ataques más violentas y más rápidos. Si seguía a Tanjiro con vida y dejaba que siguiera usando esa clase de habilidad con la espada, le daría mucho más problemas. A una velocidad mucho más mayor, Muzan lanzó su brazo derecho, dispuesto a partir al pelirrojo a la mitad. Rueda de fuego. Dijo Tanjiro para destruir su brazo de un solo corte, estando de cabeza y en el aire, girando como una rueda. Tanjiro tomó distancia para ver al demonio, empuñando de una mejor manera su espada. Ahora ya sé lo que tengo que hacer, usaré todas las respiraciones de una sola para vencerlo, ¿no es así, Yoriichi-san? Muzan empezó a atacarlo mucho más violentamente, lo que complicó las cosas más a Tanjiro, quien esquivaba lo mejor que podía, estando algunas veces de ser herido nuevamente. No fue hasta que logró hallar una abertura en la que lanzó varios cortes, cortando los tentáculos de Muzan. Rueda de fuego / halo solar del dragón. Usando dos posturas al unísono, Tanjiro trató de asestar un corte al demonio, quien usó sus extremidades, bloqueando todos sus ataques, mientras el estela de fuego tomaba la figura de un dragón en llamas. Tanjiro no negaba que su cuerpo estaba sufriendo bastante, su cuerpo no estaba para nada preparado para soportar tal uso de posturas en una sola, sentía que su cuerpo en cualquier momento iba a paralizarse, pero la adrenalina que sentía lo mantenía de pie. Tranquilo, no pienses en eso, un solo descuido y serás historia, concéntrate en Muzan, Tanjiro, se decía a sí mismo el pelirrojo, quien sujetaba con fuerza su espada para no soltarla, hasta el punto en que sus venas se marcaban. Repetí cada acción hasta el amanecer, dijo, para ver que Muzan había hecho el mismo ataque. Huesos ardientes, sol de verano / parelio arcoiris. Tanjiro repelió sus ataques para al mismo tiempo crear una imagen de residuo de él que fue destruida, dándole tiempo a defenderse, pero a costa de esto, su precisión estaba reduciéndose notoriamente. La precisión de sus ataques han disminuido. Bueno, era de esperarse, estás años luz de ser como él, pensó Muzan, viendo al pelirrojo. Tal fue la pérdida de precisión, que hizo que Tanjiro no pudiera bloquear uno de sus cortes, el cual recibió en su abdomen, seguido de otro ataque que de puro milagro esquivó. Fue en ese entonces que Muzan notó algo. ¿Cómo fue que Tanjiro pudo esquivar su ataque si desde mucho antes sus ataques eran imperceptibles? Muzan seguía notando que sus movimientos eran mediocres y lentos, aún así supo al instante que era él, el que estaba atacando de forma lenta. Muzan sabía que Overhaul lo había ayudado a crear una sustancia que lo regresará a su era dorada, pero ¿por qué rayos estaba volviendo a su estado más débil? Y uno mucho peor que estaba notando. Pronto supo que aquella mujer llamada Tamayo había tenido algo que ver con eso. Nada más le bastó ver sus recuerdos y darse cuenta de una cosa, mucho antes de que todo esto empezara, Muzan pudo visualizar a Shinobu hablar con un chico, siendo Yushiro y una niña peligris, siendo la niña que Overhaul le contó. Si usamos lo que Tamayo-san creó, intentaremos crear una fuerte droga híbrida, se supone que su efecto principal sería convertir a Muzan en humano, pero en cuyo caso que no funcione, debemos añadirle algo mucho más fuerte, explicaba Shinobu, para luego tomar algo que Yushiro le pasó y ponerlo en un microscopio.
Si usamos el poder de Eri-chan, junto con lo que Tamayo-san ya tiene, podremos crear una potente droga envejecedora. Muzan estaría envejeciendo 150 años por minuto, esto podría ser su efecto secundario, dijo. Ahí, Muzan quedó en blanco por lo que vio, estaría envejeciendo 150 jodidos años por minuto, ¿era una broma? Todo tenía sentido, su poder estaba siendo consumido para retrasar su envejecimiento, ahora entendía cómo que es que Overhaul aparentaba ser mucho más fuerte que él. Pero la gota que derramó el vaso, fue al hacer cálculos. Teniendo en cuenta que Tamayo me aplicó la droga, como mínimo apenas lleva 3 horas desde que empezó, 60 minutos, cada uno envejeciéndome 150 años, lo que quiere decir que, Muzan no pudo seguir al quedar en un completo shock. He envejecido 27,000 años. Muzan no lo creía, debía de ser broma, simplemente era imposible que haya envejecido por 27 milenios, no debía ser verdad. Pero todo tenía sentido, la droga era demasiado fuerte y consumía todo su poder como un succionador sin darse cuenta, lo que traducido sería que ahora era muchísimo más débil que su estado mucho antes de regresar a su era dorada. Por culpa del shock, bajó la guardia, lo que fue aprovechado por Tanjiro. Respiración solar. Círculo volador bruma caliente / cielo azul despejado / rueda de fuego / luz brillante de gratitud en un solo movimiento. Tanjiro había usado 4 posturas en un solo ataque que finalmente logró tener efecto en Muzan, hiriéndolo. A pesar de eso, el demonio se recuperó para luego atacarlo. Sol abrazador espejo carmesí / Vars flameante. Tanjiro usó 2 posturas a la misma vez, bloqueando sus ataques y contraatacando, no teniendo mucho éxito. Deja de moverte como una maldita cucaracha. Dijo Muzan bastante enojado, para atacar rápidamente el tentáculo de su brazo derecho en la cabeza de Tanjiro. Parelio arcoiris. Tanjiro dejó una imagen de residuo, la cual Muzan destruyó, fallando su ataque. Puesta de sol cambiante / Vals. Dijo Tanjiro apareciendo en otro lado para lanzar un corte dirigido a su torso que falló. El Kamado no cedió con solo ese ataque. Halo solar del dragón / huesos ardiente sol de verano / estocada de girasol. Nuevamente aquel dragón apareció, mientras el estela de fuego rodeaba todo, siendo un festín de puro fuego. Tanjiro había logrado usar las 12 posturas consecutivamente, lo cual lo motivó a seguir haciendo el mismo patrón, ya que pudo lograr mantener a Muzan a raya, solo debía seguir así hasta el amanecer. Muzan hacía sus ataques cada vez más agresivos, pero la droga de verdad que le dificultaba las cosas. Tanjiro por su parte trataba de hacer más precisos sus movimientos, intentando entrar nuevamente a ese estado en el que podía ver todo transparente, pero al intentarlo, casi le cuesta la vida al casi quedarse sin oxígeno y que de paso por poco Muzan lo hiciera trizas. Sigue, sigue. Decía Tanjiro para sí mismo, esquivando los ataques de Muzan que iban destruyendo varias casas como si nada. Tanjiro se movía lo mejor que podía, la fatiga le estaba molestando bastante pero aún así seguía, hasta que algo inesperado pasó. Repentinamente, en todo el cuerpo se empezaron a manifestar unas marcas de cortes que eran cicatrices. Muzan estaba atónito por lo que veía, su cuerpo había llegado al punto de mostrar sus antiguas cicatrices, ni siquiera estando en su mejor momento habían podido desaparecer. Esas heridas, son heridas que Yoriichi-san le hizo y no desaparecieron en todos estos siglos. Es una guía a sus puntos débiles, Yoriichi-san nos está guiando hacia la victoria. Decía Tanjiro en su mente con esperanza y sorpresa de lo que veía. ¿Qué tan fuerte era Yoriichi como para dejar cicatrices que perduraron por siglos? Por primera vez en muchos años, Muzan empezó a sentirse ansioso, ahora que el secreto ya no podía ocultarse más. Tanjiro ya tenía la idea de qué lugares eran las cicatrices del demonio, por lo que sin pensarlo 2 veces, se lanzó contra Muzan una vez más, mucho más confiado y seguro de sí mismo. Tenían una enorme oportunidad de ganar y no debía desaprovecharla. Pero sin que el Kamado se lo esperara, Muzan ni siquiera se dignó en atacarlo, simplemente huyó de ahí como si tuviera pánico aunque no lo demostrara. Su sentido de supervivencia le estaba dando la orden de abandonar la zona de combate y ocultarse, a fin de cuentas el amanecer ya estaba más cerca. Tanjiro lo estaba persiguiendo a la máxima velocidad que podía, pero al ritmo que iba, jamás podría alcanzarlo. No puedo alcanzarlo. A este ritmo lo perderé de vista y el esfuerzo de todo será en vano, tengo que hacer algo. Decía Tanjiro desesperado.
Justo en ese instante, unos látigos sujetaron a Muzan, lo cual tomó de sorpresa al demonio, quien giró la cabeza hacia atrás, solo para ver que lejos de ellos, estaba un peliverde que estaba respirando algo agitado, mientras tenía extendido el brazo derecho. Tanjiro tiene asuntos que resolver, así que no huyas, bastardo, dijo Izuku de forma seria. Tanjiro estaba sorprendido, pero el asombro no duraría mucho cuando arriba de Izuku apareció Oberaul. Izuku, cuidado, exclamó Tanjiro, alertando al peliverde. Ya sabía que algo así iba a pasar, dijo Izuku para rápidamente esquivar el ataque de Oberaul de un salto, quien lanzó una poderosa patada de hacha. Izuku aterrizó al lado de Tanjiro. Será mejor que te apresures en atacarlo, no creo poder ser capaz de mantener una pelea con él con un solo brazo, dijo Izuku viendo al Kamado, quien asintió. Te lo agradezco, dijo Tanjiro, quien sin más espera se lanzó contra Muzan. Muzan trató de atacarlo, pero la droga seguía surtiendo efecto, hasta el punto que Tanjiro pudo ser capaz de abrirse paso y de un fluido corte, logró dañar una de las cicatrices de Muzan, quien sintió bastante dolor. Él acaba. Él acaba, decía Muzan en su mente, mientras escupía algo de sangre. Justo cuando eso pasó, enfrente de Izuku apareció Oberaul. El brócoli rápidamente dejó de sujetar al Muzan para rápidamente cortar su brazo de un corte y rápidamente atacar. Smash, dijo Izuku, lanzando un puñetazo directo al rostro del castaño, quien creó un muro de piedra, bloqueando su ataque. Tanjiro estaba siendo bastante insistente con sus cortes, mientras Muzan los bloqueaba. La paciencia de Muzan ya había llegado a su límite desde hace tiempo y ahorita lo que quería era huir de ahí. Oberaul, quien notaba la actitud de Muzan, no tardó en entender su situación para simplemente enojarse, pero tenía que ayudarlo. Si seguían aquí, los futuros planes que tenían se irían a la basura. Cuando Muzan encontró una buena oportunidad, este hizo que Tanjiro retrocediera. La pelea ha terminado, proclamó Muzan, para repentinamente hacer que su brazo izquierdo se inflara bruscamente como si quisiera explotar. Tanjiro abrió los ojos en grande, o bueno, el que le quedaba, al saber inmediatamente lo que quería hacer. Trata de dispersarse en pedazos, dijo Tanjiro, para rápidamente lanzarse contra Muzan a toda prisa. No podía dejar que hiciera eso. Izuku, quien estaba bloqueando los ataques de Oberaul, escuchó las palabras del pelirrojo. Rayos, esto no es nada bueno, pero no puedo hacer nada ahorita mismo, dijo Izuku en sus pensamientos con impotencia. En un instante, Oberaul lanzó una fuerte patada que Izuku no llegó a bloquear para salir disparado contra una casa, y atravesar 4 más. Tanjiro escuchó el estruendo, pero no podía prestar atención, tenía que detener a Muzan a toda costa de que hiciera su cometido, pero grata fue su sorpresa al ver que su brazo había dejado de estar inflado. Se detuvo, dijo atónito. Muzan estaba incrédulo de lo que veía. No tardó mucho en saber que Tamayo tenía algo que ver, y con más razón la tenía. Muzan supo que en realidad había un tercer efecto en la droga que le impedía que hiciera eso, en cuyo caso ¿qué pasará? Muzan estaba maldiciéndola como nunca, a pesar de estar muerta aún seguía interfiriendo con él. Para empeorar su situación, de la nada había escupido sangre, siendo notado por Tanjiro. Vómito sangre, dijo con sorpresa, viendo al demonio sujetarse la boca. Muzan lo tuvo más que claro, en realidad había 4 efectos en total en esa droga, la de destruir sus células. Muzan sentía que Tamayo lo estaba sujetando del cuello con una mirada sádica y fría, deseando que sufriera lo peor. El rey estaba escupiendo aún más sangre, mientras la imagen de Tamayo le pasaba por su cara, rasgándola violentamente pero a la vez sutilmente. La muerte cada vez más acechaba a Muzan hasta el punto en el que empezó a desesperarse por escaparse. En ese instante, una fuerte onda salió de su cuerpo, tomando por sorpresa a Tanjiro y lo dejó bastante paralizado. Una vez que la onda desapareció, Muzan ahora tenía una inmensa boca con bastantes dientes en todo su torso frontal, teniendo una apariencia bastante grotesca y horrible, además de que sus brocas parecían también una apariencia similar, con la diferencia de que eran más dientes afilados. Tanjiro respiraba a más no poder, no sentía el aire llegar a sus pulmones, el Kamado se retorcía en el suelo, no sentía sus extremidades, sentía todo su cuerpo en parálisis. Decía Tanjiro con el cuerpo bastante tenso, rígido, etc., ni él mismo podía describir lo que sentía. El pelirrojo hacía todo lo posible por moverse, solo faltaba menos de 25 minutos para que amaneciera, solo un poco más para que todo terminara. Tanjiro estaba convulsionando, pero a pesar de eso, pudo ver que Muzan estaba por huir. No huyas,
No huyas. Decía Tanjiro entre espasmos, hasta que para su sorpresa un chico jabalí con heridas se había puesto enfrente de Muzan. ¿A dónde crees que vas? Preguntó Inosuke entre jadeos, viendo a Muzan quien estaba jadeando por primera vez en siglos. Inosuke, decía Tanjiro con sorpresa en sus pensamientos. Pagarás por todo lo que has hecho, sufrirás más que todas las vidas que tomaste. Exclamó Inosuke con ira en sus palabras, mientras se lanzaba contra Muzan quien rápidamente lo atacó con sus brazos. Inosuke lo bloqueó para luego tocar el suelo, lo que aprovechó Muzan para meter su brazo derecho al suelo y donde estaba Inosuke, su brazo saliera pero en un tamaño más grande. El sonido de la carne ser cortada se escuchó, siendo la piel de Inosuke quien escupió sangre dentro de su máscara. Inosuke. Gritó Tanjiro el nombre del chico jabalí mientras se desesperaba por querer ayudarlo. Cada vez más la presión era más fuerte, Inosuke trataba de salir de ahí, hasta que un estruendo escuchó por todo el campo de batalla. Un destello verde destruyó el brazo de Muzan, mientras el jabalí era liberado, siendo Izuku quien estaba aún más herido, pero aún así seguía manteniendo el 100% al máximo. En eso, un rayo pasó por Muzan, haciéndole algunos cortes, siendo Zenitsu quien también estaba de pie. Tanjiro, ¿me oyes? Volverás a casa con una Nezuko-chan. Nezuko-chan será humana como debía serlo, ¿no es eso lo que querías? Volverán en donde se criaron y en donde tu familia los está esperando. Dijo Zenitsu. En eso, arriba de los tres apareció Oberaul. Devastación demoníaca. Dijo Oberaul, poniendo sus 4 brazos juntos para que una poderosa onda saliera de su ataque. Izuku rápidamente se puso adelante de los dos para rápidamente contrarrestar su ataque con un smash que generó de igual forma una onda poderosa que chocaron. Izuku se lanzó contra Oberaul, quedando cara a cara, para que Izuku le diera un fuerte cabezazo y mandara al demonio al suelo, siendo seguido por el joven. Tanjiro, traigamos un nuevo amanecer a este mundo y acabemos de una buena vez con todo este tormento. Dijo Izuku para empezar a intercambiar golpes con Oberaul, cada vez siendo más violentos y más rápidos. Las heridas de Izuku sangraban, su brazo despedazado sentía que iba a desmembrarse, pero él seguía de pie, importándole sufrir las consecuencias. Él era el héroe Deku, el que se esfuerza demasiado. Sus ataques llegó hasta un punto en el que estaban intercambiando golpes a una monstruosa velocidad, generando bastantes estruendo y ondas de aire. Esas palabras hicieron que Tanjiro tuviera el valor necesario para enterrar su espada en su cuerpo para evitar dejar de tener esas parálisis y espasmos. ¿Cómo es que no se mueren? Preguntó Muzan entre jadeos. Sin que Muzan lo supiera, todos los pilares estaban poniéndose de pie una vez más, sin importar sus heridas, todos aún estaban dispuestos a seguir adelante. Inosuke y Zenitsu estaban dando todo de sí mismo, usando sus respiraciones más fuertes, superando sus límites una vez más. Muzan estaba sufriendo sus ataques, pero cuando parecía que no iban a tener alguna ventaja, finalmente había llegado Tanjiro, ahora eran los tres contra Muzan, cada uno forzando sus cuerpos a seguir adelante. A la misma vez que esto pasaba, Izuku estaba atacando con varios espadazos al castaño. Golpe de lava. Dijo Izuku, lanzado un corte vertical que Oberaul bloqueó con un muro de piedra, destruyéndolo. 1000 cortes infernales. Dijo, apareciendo detrás de este, para que su cuerpo empezara a chorrear bastante sangre. Rugido del caído. Dijo Oberaul, apuntando a Izuku para disparar una poderosa onda junto con fuerte grito a Izuku quien lo esquivó, pero quedó aturdido por el grito. St. Louis Smash. Dijo Izuku para en un rápido movimiento dar una fuerte patada en su abdomen quemando a Oberaul a estrellarse contra varias casas. Debido a la presión que los tres ejercían, Tanjiro fue capaz de acorralar a Muzan y estrellarlo contra un pared, teniendo su espada en la enorme boca de su torso. Ya no puedo usar más la respiración solar, sí o sí tengo que aguantar hasta que amanezca. Decía Tanjiro en sus pensamientos. Muzan estaba por atacarlo con sus brazos, cuando en este instante su brazo izquierdo fue cortado por un pelinaranja con mechones rojos y su brazo izquierdo por un tipo con extravagancia. Rengoku-san, Uzui-san. Dijo Tanjiro con bastante sorpresa. Manténganlo a raya. Dijo Uzui con seriedad. En eso, la cara de Muzan cambió de expresión, de la nada su cara se partió a la mitad y tenía una mirada inexpresiva. Solo para que su cara se abriera a la mitad, mostrando varios dientes afilados y una larga lengua que estaba por comer al pelirrojo quien estaba horrorizado, pero trataba de mantener la calma.
En eso, el pilar del viento y de la niebla entraron en acción, para que ambos pusieran sus espadas en cada lado, reteniendo su cometido. Vamos carajo, resistan. Gritó Sanemi con ira y motivación. Ya está amaneciendo. Dijo Tokito, apretando los dientes. Al decir eso, Muzan vio que a la lejanía el astro rey estaba empezando a asomarse lentamente, lo que de una lo dejó perplejo y en un instante una fuerte onda expansiva se generará y mandará devorar a los pilares a diferentes estructuras. Tanjiro había perdido su brazo izquierdo, pero seguía empuñando su espada con su brazo derecho. No lo dejes ir. No lo dejes ir. Decía Tanjiro en su mente. Overhaul se encontraba levantándose, solo para ver el amanecer llegar poco a poco en donde estaba él. La ansiedad recorrió todo el cuerpo del castaño, se había centrado bastante en eliminar a Izuku que ni siquiera prestó atención a la hora. Importándole poco en ayudar a Muzan, el castaño rápidamente salió en dirección del bosque, pero justo antes de que eso pasara, varios látigos negros lo sujetaron. No irás a ninguna parte, hoy esto termina. Dijo Izuku para jalarlo, mientras Overhaul hacía lo posible por evitar eso. Suéltame, maldito. Decía Overhaul entre forcejeos. Pagarás de una vez por todo lo que has hecho, hasta aquí llegaste, Chisaki. Dijo Izuku, para jalar con más fuerza. La ansiedad y el miedo empezaban a consumir el cuerpo de Chisaki, quien veía que cada vez que el sol se asomaba más y más. Suéltame. Gritó Chisaki, generando varios pilares de piedra que Izuku destruyendo de una fuerte patada que generó una ráfaga de aire. Tanjiro sujetaba su espada como nunca lo había hecho, debido a toda la fatiga, su espada ya no ardía, lo necesitaba urgentemente. Fue en eso cuando un pelinegro puso su brazo izquierdo, logrando así hacer que la espada ardiera una vez más. Muzan escupió sangre mientras los rayos solares le daban en la piel, quemando su rostro un poco. En un desesperado intento, Muzan cubrió todo su cuerpo con una armadura de carne que tomó forma de bebé con colmillo. Debido a lo repentino que fue, Tanjiro entró en la armadura de piel, lo que Tomioka no se esperó y gritó el nombre del pelirrojo. A pesar de eso, el bebé empezó a quemarse mientras daba un grito ensordecedor. Todos, absolutamente todos arremetieron contra el bebé con lo que sea, kakushis y cazadores normales, usaron todo a su alcance, vehículos, muebles pesados, etc. Continuó así hasta que todos los pilares usaron sus posturas más fuertes para detenerlo. Gyomei incluso lanzó sus cadenas para sujetarlo por su cuello y con ayuda de otros pilares, hicieron que cayera al suelo. El bebé dio un grito ensordecedor nuevamente para tratar de escabullirse por el suelo, pero nuevamente los pilares arremetieron con todo lo que tenían, incluso las cadenas de Gyomei se habían roto. En eso, del suelo salió sangre para que el bebé saliera del suelo y diera un grito ensordecedor nuevamente, pero eso había sido su error, el suelo estaba finalmente calcinando. La desesperación era inminente para los dos, la muerte los estaba llamando y ellos lo sabían, hasta aquí habían llegado. Chisaki, jamás te perdonaré por lo que le hiciste a Eri, eres un sujeto con ideales fuera de este mundo y hoy, empezará una nueva era, hasta aquí llegó tu historia, Kai Chisaki, decía Izuku, viendo a Chisaki tratar de zafarse desesperadamente y con pánico. Espero y encuentres paz en las estrellas, porque aquí, no la encontrarás. Izuku tiró de sus látigos con una fuerza tremenda para elevar al castaño y ser jalado contra Izuku quien tenía su espada. Respiración de lava, 11ª postura, un aura verde empezó a rodear a Izuku, no siendo parte del Full Cowl, era algo más, la espada brillaba como nunca lo había hecho, el calor que generaba era irreal, los rayos verdes de la espada incluso estaban empezando a desgarrar a su alrededor de tanto poder. Izuku ondeó su espada para que una estela de lava lo rodeara. Ascenso del inframundo. Izuku apuntó al pecho de Overhaul, solo para que un enorme agujero se formara en todo su torso, mientras el estela de lava verde lo rodeaba y una fuerte explosión tipo volcánica se pudo oír. Overhaul empezó a ascender a monstruosa velocidad hacia el cielo, mientras el estela de lava carcomía su piel y su regeneración. Overhaul estaba gritando del dolor, era indescriptible lo que sentía. Siguió ascendiendo hasta atravesar las nubes y seguir ascendiendo, atravesando todas las atmósferas de la Tierra y finalmente, salir al espacio. El estela de lava se disipó, dejando ver a Overhaul que estaba en el espacio, su cuerpo seguía ardiendo por fuera y adentro, ni siquiera el frío del espacio lo podía enfriar, pero todo acabaría al ver al astro rey iluminar su cuerpo en su totalidad, empezando a desaparecer en cenizas, siendo visto con miedo por Overhaul.
Yo no, quiero morir, fueron las últimas palabras de Overaul, conocido como Kai Chisaki, quien pereció ante el rey del sistema solar, formando ahora parte del polvo cósmico. A la misma vez, Muzan también pereció en la Tierra, dando así por finalizado a una era, y el comienzo de una nueva. Fin de capítulo 28. Capítulo 29. El comienzo de una era. El aire ondeaba el cabello erizado de Izuku, su respiración agitada, mientras su sangre recorría su cuerpo y caía al suelo. Finalmente todo había terminado, finalmente había derrotado al sujeto que hizo imposible la vida de su pequeña. El sol brillaba, un nuevo amanecer había comenzado y con ello un nuevo comienzo para la humanidad. Izuku miró al cielo con sus ojos esmeralda que eran iluminados por el sol para luego arrodillarse ligeramente. Mientras el One for All se desactivaba, su respiración estaba bastante agitada, su cuerpo temblaba, todo le dolía, las extremidades ya ni las sentía, estaba usando su espada de soporte. ¿Lo has hecho, noveno?, dijo Yoichi, manifestándose detrás de él. Has logrado detener una inminente amenaza, buen trabajo, dijo Daigoro con una pequeña sonrisa. Estamos orgullosos de ti, dijo Nana con una sonrisa. Así es, con esto nos has demostrado que eres más que digno de ser portador de este poder, dijo En. Gracias a ti, este mundo puede gozar de paz como lo ha debido ser desde un principio, dijo Ikagi con una pequeña sonrisa. Los otros dos portadores no dijeron nada, pero se notaba que ahora tenían un mayor respeto por el joven. Gracias, chicos, pero no fui el único que salvó a este mundo, dijo Izuku, recordando a cierto pelirrojo. Es cierto, supongo que sensor de peligro ya no lo detecta, ¿verdad?, preguntó Yoichi. Así es, asintió Izuku. Será mejor que vayas a ver a los demás, estoy seguro que todavía requerirán de tu ayuda, esta batalla aún no termina, dijo Nana. Los portadores desaparecieron, mientras Izuku se levantaba como podía para aún con la poca energía que le quedaba, activar el One for All a un 10% e ir rápidamente hacia donde estaban los demás. Los presentes no creían lo que veían, finalmente lo impensable había sucedido, Muzan Kibutsuji había sido derrotado. Muzan, ha muerto, dijo uno de los Kakushi quien empezó a llorar de felicidad. Al decir eso, los presentes empezaron a celebrar, la mayoría estaban llorando de la alegría, tras muchos siglos de oscuridad, la luz finalmente había llegado para iluminar el futuro de la siguiente generación. La felicidad no duraría mucho cuando uno de los Kakushi dio la orden de que todos atendieran a los necesitados, los Kakushis se pusieron manos a la obra y empezaron a tratar a todos los heridos, siendo más los pilares quienes afortunadamente tenían salvación, gracias a cierto brócoli que les había salvado el pellejo en más de una ocasión, al final él había sido el que los protegió, en vez de ellos a él. Shinobu y Eri llegaron a la zona donde tuvo lugar el combate. Al saber la noticia, Shinobu se sintió bastante alegre, finalmente todo había acabado. Eri estaba alegre de que su tío Tanjiro había acabado con ese sujeto, pero también estaba preocupada de su padre y a la vez Shinobu lo estaba, ya que no lo había visto en todo el lugar, pero ya habría tiempo de saberlo, ahora lo primordial era tratar a todos. Tomioka fue a ver a Tanjiro para ver que estaba arrodillado, cabizbajo, mientras sujetaba su espada con su brazo restante. Los Kakushi le insistían al pelinegro que descansará, pero él no quería ver cómo estaba Tanjiro, pero el ver que los Kakushi decían que no tenía pulso y que no respiraba, sumado a los sollozos de estos, le hizo pensar lo peor. Tanjiro había muerto. Tomioka caminó a paso lento para luego arrodillarse y poner su mano en la mano del pelirrojo, mientras las lágrimas caían por sus ojos. Estrepitoso y fugaz, como el fuego otra vez falla en proteger un ser querido, siempre soy yo el que termina siendo protegido, lo siento mucho, Tanjiro, decía Tomioka, mientras las lágrimas caían al suelo. En eso, alguien inesperado había llegado. Lo siento, con permiso, decía cierta chica que sorprendentemente ya no era demonio, sino humana. La mayoría la reconocieron, era Nezuko Kamado, la hermana de Tanjiro. La chica iba en busca de su hermano a toda prisa, tenía que verlo. Mientras lamentaban la muerte de Tanjiro, algo inesperado había sucedido. Tanjiro había levantado la mirada, mientras la cosa fea que tenía en el ojo desaparecía. ¿Eh? Dijo uno de los Kakushi que se sorprendió. Lo que nadie se esperó, era que Tanjiro había abierto sus ojos, dejando notar unas pupilas desgarradas, tomando por sorpresa a los presentes y más a Tomioka. Tanjiro regeneró su brazo perdido, así como sus heridas, para luego, usar ese mismo brazo regenerado, atacar al Kakushi que tenía cerca, pero Tomioka había sido más rápido y lo había jalado de ahí de puro milagro.
Esta acción había tomado por sorpresa a todos, pero grata fue la sorpresa al ver los dientes afilados y las largas uñas que tenía el pelirrojo, sumado a una excesiva cantidad de saliva que salía de su boca, esto solo confirmó lo peor. Tanjiro se había convertido en demonio. El pelirrojo estaba por atacar al otro Kakushi cerca suyo, pero al ver al sol brillar tan fuerte, su piel empezó a quemarse, evitando su cometido. ¡Ah! El Kamado sufría de dolor, retorciéndose en el suelo. «Váyanse de aquí», ordenó Tomioka, empuñando su espada. «Todos los que sigan de pie, tomen sus armas y vengan aquí», exclamó el pelinegro, esparciendo su voz por todos los rincones. «¿Qué pasa?», preguntó Zenitsu confuso. «Tanjiro se ha convertido en demonio, manténganlo bajo el sol para que se desintegre, maten a Tanjiro», dijo Tomioka en un grito. Como terminó eso, Tanjiro se iba a ocultar en un lugar donde hubiera sombra, pero Tomioka lo empujó con su espada. «Por favor, vuelve a ser el mismo Tanjiro, por favor», rogaba Tomioka a lágrimas, no quería matar a un ser querido con sus propias manos, no tenía el valor, le dolía. Repentinamente, las quemaduras del sol dejaron de dañarlo, lo que tomó por sorpresa a Tomioka e hizo que recibiera un fuerte golpe en el mentón, haciendo que retrocediera. El Kamado estaba por atacarlo cuando Inosuke intervino usando sus espadas. «¿Y a ti qué diablos se te metió?», dijo Inosuke, viendo al pelirrojo echarse para atrás. «Tanjiro», dijo Zenitsu, quien venía caminando con la ayuda de un Kakushi. Tanjiro se había arrodillado, teniendo sus pies flexionados, su derecha en el suelo y la izquierda cerca de su cara, adoptando la posición de un demonio, las quemaduras del sol estaban curándose. Tanjiro les gruñó para ver a los dos, quedando atónitos. «No es cierto», decía Zenitsu, quien empezó a derramar lágrimas. «Nadie puede seguir combatiendo, todos están agotados, esto es demasiado, ¿qué será de Nezuko-chan?», decía, no queriendo imaginar lo peor. Tanjiro se lanzó contra Inosuke, quien se puso en guardia para atacar. «Puedo detenerlo, puedo hacerlo», decía Inosuke, seguro de sus palabras. Los recuerdos en el que Tanjiro lo trataba bien y le ofrecía su comida, todos esos recuerdos sumado a la amabilidad del pelirrojo, hacían que su cuerpo temblara en bastante duda. «No, no puedo, simplemente no puedo», decía, deteniendo su espada cerca de su cuello. «Él es mi Nakama», dijo con lágrimas que salían de su máscara. Justo cuando Tanjiro estaba por atacar al jabalí, alguien se había metido, siendo Nezuko quien tenía las garras de su hermano enterradas en su espalda, la chica dio un quejido de dolor, sintiendo también los dientes del pelirrojo en su hombro del lado izquierdo. «Perdóname, Oni-chan, nunca vi con claridad el peso que cargabas en tus hombros, porque siempre las personas buenas como tú tienen que sufrir lo peor. Por favor reacciona, pelea, regresemos a casa, ¿sí?», decía Nezuko entre lágrimas. Tanjiro dio un fuerte rugido para lastimar aún más a su hermana, rasgando más su piel. «Tanjiro, detente de una vez, estás lastimando a tu hermana, es humana», exclamó Zenitsu, abalanzándose contra el Kamado mayor, sosteniéndolo desde su espalda. «Ella está llamando a su hermano, si continúas lastimándola la terminarás matando», decía entre llantos y súplicas. «Cálmate», dijo Inosuke para darle un coscorrón al pelirrojo, definitivamente expresarse con palabras no era lo mejor de él. Tanjiro dio un fuerte rugido en respuesta a eso. «Rugido esto, rugido el otro, ya cállate de una vez, estás lastimando a tu hermana. Tú no eres ese tipo de persona, ¿verdad?», dijo Inosuke, dándole otro coscorrón al Kamado. «Tú eres una persona buena, vuelve de una jodida vez», dijo, para darle una ráfaga de coscorrones. En respuesta a eso, Tanjiro rugió más violentamente, agrietando el suelo y alejando a todos los presentes, menos a Nezuko quien seguía aferrada a él. Tanjiro estaba a gatas mientras Nezuko en el suelo, sujetándolo. «No te rindas, Oni-chan, por favor», exclamó la Kamado menor en desesperación. En eso, de su espalda empezaron a salir unos tentáculos, similares a los que tenía Muzan. Tanjiro lanzó sus tentáculos contra Zenitsu y el Kakushi, pero un cansado Tomioka había intervenido, deteniendo su ataque. «Ya mordió a Nezuko, de seguro ya probó su sangre, debemos matarlo lo más antes posible, pero, ni siquiera el sol y las Nichirin funcionan contra él, no hay forma de matarlo», decía Tomioka, apretando los dientes de impotencia. Tanjiro abrió la boca para empezar a formar una bola de energía, apuntando al pelinegro. «Oni-chan, no lo hagas, no mates a nadie», exclamó suplicando.
Las palabras no servían, en vez, la bola de energía se estaba cargando más. Lakamado al ver esto, puso su mano enfrente de su boca. Tanjiro disparó la bola, pero por alguna razón no le había dado al 100% a Tomioka, quien pudo esquivarlo. A cambio de eso, Nezuko tenía su mano izquierda lastimada. Por favor detente, no hagas esto, exclamó Nezuko una vez más entre llantos y súplicas. En respuesta a eso, Tanjiro atacó a Tomioka con los tentáculos, pero sorpresivamente, unos látigos negros lo habían retenido. Todos se sorprendieron para dirigir su vista y ver a un peliverde hecho un desastre. Con razón, sensor de peligro se activó de la nada. Estoy seguro que Muzan te hizo, ¿no es así, Tanjiro?, dijo Izuku, viendo al pelirrojo, quien lo vio solo para agredirle. Tanjiro lo atacó, solo para que Izuku lo esquivara, pero de una forma muy mediocre. Ni siquiera podía ya moverse bien. Ahorita mismo estaba forzando a su cuerpo a moverse cuando desde antes ya la fatiga estaba bastante acumulada. Reacciona, Tanjiro. No dejes que Muzan tome control de tu cuerpo, dijo Izuku, esquivando como podía los tentáculos del pelirrojo. Yushiro estaba maldiciendo a Muzan por lo que estaba pasando, pero no podía hacer nada. Tenía que estar oculto en un callejón para evitar el sol, hasta que vio a Kanao caminar a paso lento. Todavía no está rota, dijo Kanao, viendo un frasco que tenía en su bolso que contenía un líquido peculiar. Una droga capaz de transformar a un demonio en humano. Estoy agradecida de que me dieras esto, Mee-san, dijo, viendo el líquido, mientras por su mente pasaba la imagen de la pilar de los insectos. No tiene mucho que se convirtió en demonio, por lo que hay chance de convertirlo en humano. Si tengo que arriesgar mi visión usando esa postura con tal de salvarlo, lo haré, dijo la sucesora con determinación. Respiración de flores, postura final. Ojos vermellos equinocciales. En eso, sus ojos cambiaron, se tornaron rojos mientras sus pupilas se dilataban bastante. Veía todo en cámara en lenta, sus vasos sanguíneos estaban más tensos que nunca, pero eso no le importó. Justo en el momento en el que Izuku disparó sus látigos negros para retener a Tanjiro, ahí fue el momento en el que a una sorprendente velocidad, se lanzó contra Tanjiro, quien la atacó con sus tentáculos restantes rápidamente. La sucesora pudo abrirse paso de puro milagro para poder lograr inyectarle aquel líquido completo. Por favor, Tanjiro, vuelve con nosotros, no dejes que tu hermana derrame lágrimas, pensó, viendo al pelirrojo detenerse en un instante. Tanjiro sintió un palpito en su cuerpo, seguido de otro y de otro. Todos estaban expectantes de lo que pasaría. Tanjiro estaba en un lugar desconocido, rodeado por una cosa viscosa con venas. Nezuko, yo también quiero regresar a casa, estoy cansado, decía con una voz algo audible. Por favor, Dios, solo quiero volver con mi hermanita, dijo, para extender su brazo derecho sutilmente. En eso, aquella cosa viscosa se manifestó en su brazo, mostrando dos ojos. Volver no hará la diferencia, toda tu familia está muerta, están enterradas, nada cambiará si regresas, resonó la voz de Muzan. Los sentimientos, el amor y la felicidad, perdurarán mientras Nezuko y yo sigamos viviendo, ese lazo se mantendrá. Es por eso que, debo regresar, dijo Tanjiro, despegándose sutilmente de la cosa viscosa. Todas esas idioteces que dices no tienen sentido. Nezuko está muerta, tú la mataste, dijo Muzan. Patrañas, mientes, Nezuko está viva, dijo Tanjiro, para que sorpresivamente la mano de sus familiares salieran debajo de esa viscosidad y lo empezaran a elevar. ¿Qué pensamientos más ineptos? Tienes la sangre de tus compañeros, ¿no es así? Todo eso lo ocasionaste tú, dijo Muzan con irritación. Todos te guardan resentimiento, incluso tu mejor amigo. Ni él y los demás desean que regreses, dijo, tratando de que Tanjiro ceda. Quiero disculparme y regresar, quiero que me perdonen y vuelva, dijo Tanjiro. Por más que te disculpes nadie lo te perdonará, dijo Muzan. Eso no lo decides tú, todos están velando porque vuelva, puedo olerlo, dijo Tanjiro, siendo elevado aún más por las manos de sus familiares. En eso, de la cosa que tenía Tanjiro en su brazo, se manifestó Muzan con enojo. Cállate, tú eres el que heredará mi voluntad, no mires hacia adelante, no confíes en las personas, no busques esperanza, para nada. Si no te conviertes en demonio, morirás en algunos años, protégete a ti mismo, si no pagarás el castigo por tu marca, dijo Muzan, sujetando su rostro. Solo piensa por ti mismo, tienes enfrente tuyo la vida eterna, dijo, tratando de convencerlo. Me niego, prefiero morir como un humano, dijo Tanjiro con repudio.
Cosa sobre la inmortalidad o vida eterna no me interesa para nada, no lo anhelo, no es mi ambición, no me urge, no me desespera, no lo quiero, dijo. Grandísimo idiota, dijo Muzan con más enojo. ¿Tú solo sobrevivirás? A pesar de que muchas personas hayan muerto. ¿Acaso pretendes vivir como si nada sin haber tenido una gran preocupación? Las lágrimas empezaron a caer de los ojos del pelirrojo, para que sorpresivamente las manos de los pilares salieran también, elevándolo aún más. Toda esta ilusión tuya es una completa vergüenza, deténla. Dijo Muzan. Este olor, pertenece a Shinobu-san, no, este es el olor de las flores de glicinas, dijo Tanjiro, viendo que enfrente suyo había un montón de esas flores para que atas salieran dos manos. Tanjiro extendió más su mano derecha para que éste fuera sujetada por las dos manos. Oni-chan, regresemos, la voz de su hermana se pudo oír. Nezuko, dijo el pelirrojo. Suelta esas manos y regresa aquí. Fuiste capaz de conquistar el sol aunque no quisieras. Te has convertido en la criatura perfecta, no te vayas con ellos, Tanjiro. Exclamó Muzan. ¿Acaso no oyes las voces rencorosas de las personas que murieron? ¿Están diciendo porque él es el único que puede vivir? ¿Porque no nosotros lo perdimos todo y él todavía no? Dijo Muzan, sonando desesperado. Eso no es verdad, todas las personas arriesgaron su vida por el bien de otros, no por ellos. Todos pasamos por momentos trágicos y dolorosos que nos persiguen día a día, es por eso que nosotros no queremos que otros vivan con eso, dijo Tanjiro. En eso, Tanjiro empezó a ser elevado aún más, empezando a dejar atrás a Muzan. Tanjiro, espera. Espera, por favor, espera, te lo ruego. Hereda mi voluntad y sentimientos. Solo tú puedes hacerlo. Eres el elegido de Dios. ¿O es que no lo comprendes? Preguntó Muzan con pánico y desesperación, aferrándose al pelirrojo. Puedes hacerlo. Puedes volverte la criatura perfecta. Dijo. En eso, más manos salieron del campo de glicinas, siendo las de Tomioka y Zenitsu, y Inosuke. Tanjiro, vuelve aquí, resonó la voz de Zenitsu. No puedes sucumbir aquí, resonó la voz del pelinegro. Ni se te ocurra ceder. Resonó la voz de Inosuke. Chicos, dijo Tanjiro. Más manos salieron, llamándole y tirando de él. Tanjiro oh. Gritó Muzan el nombre del pelirrojo, quien hizo lo posible por aferrarse a él. No te vayas, por favor, no. Gritó Muzan con bastante miedo, pánico y desesperación. En eso, una mano con cicatrices salió, siendo la Izuku quien sujetó su brazo. Tanjiro, vuelve, no puedo ver el comienzo de una nueva era sin mi mejor amigo, resonó la voz del peliverde. En eso, unos rayos verdes salieron de su brazo, para que éste recorriera su brazo y fuera hacia el de Tanjiro, pasando a tener uno verde a uno rojo, los rayos recorrieron todo su cuerpo para que Muzan lo soltara al instante como si de una barrera protectora se tratara. No te vayas, no me dejes atrás, Tanjiro. Gritó Muzan con una desesperación inmensa, tenía miedo, pánico, ansiedad, todo. Pero hasta ahí había llegado su historia, Muzan Kibutsuji ya era historia en jamás volvería a la vida. Tanjiro pasó las flores de glicina para empezar a abrir sus ojos lentamente, viendo un cielo azul con nubes. Tomioka estaba revisando su pulso, viendo que todo estaba bien, es más, estaba como nuevo. Todo siendo visto por los pilares, Izuku y los demás. Oni-chan. Dijo Nezuko con lágrimas, viendo a Tanjiro despertarse. Lo lamento muchísimo, ¿cómo están tus heridas? Dijo con una voz audible, teniendo sus ojos su tono natural de ser humano. Está de vuelta. Dijo uno de los Kakushi con una enorme felicidad. Todos empezaron a celebrar, finalmente todo había acabado definitivamente. Nezuko abrazó a Tanjiro con lágrimas de felicidad, mientras él lloraba de la misma piedra. Está de vuelta. Está de vuelta. Dijo Izuku quien estaba derramando lágrimas de alegría, se había imaginado lo peor, pero verlo de vuelta con su característica actitud de disculparse mucho lo alegró bastante. Todo había finalizado finalmente, la era de los demonios había concluido de una vez por todas, Izuku y Tanjiro habían sido los vencedores, una nueva historia estaba por empezar para la humanidad, finalmente podían gozar de la paz y vivir sus vidas al máximo como siempre debió haberlo sido. Este era el comienzo de una nueva era para la humanidad y una que pasará a la historia de la humanidad. Fin de capítulo 29. Capítulo 30 Volver a casa. La batalla había culminado finalmente, tras unos eventos inesperados, los humanos habían logrado ser superiores a los demonios de una vez.
La zona era un refugio temporal, habían muchos heridos, los kakushis estaban que se movían a todo, Shinobu y Eri andaban de aquí para allá, era un caos, pero ahora ya no tenían que preocuparse por los demonios. La noticia de que había un segundo rey demonio, siendo Chisaki, no tardó en esparcirse así como llegó, todos veían a Izuku con un enorme respeto y eso explicaba por qué no había estado tan presente en la batalla contra Muzan, los pilares sentían una gran admiración por el ojiverde. Zenitsu, Inosuke y Gen ya estaban hablando, el hermano del Pilar del Viento había quedado inconsciente, por lo que grata fue su sorpresa cuando le contaron todo lo sucedido. Izuku los veía con una sonrisa a unos metros, hasta que cierta pelinegra con mechones morados se le acercó con una mirada enojada y preocupada. «Mira en qué estado te dejó ese desgraciado», dijo Shinobu horrorizada de ver el estado de Izuku. Literalmente tenía un brazo colgado que de alguna forma podía moverlo, sangre cubierta por toda su cara y cuerpo, ropas todas desgarradas, piernas desgarradas y ensangrentadas, ojos sangrados y oídos de igual fiel. Lo siento, pero no creí que fuera tan poderoso, dijo Izuku sentado en una camilla. Shinobu suspiró para luego sonreír ligeramente y empezar a tratarlo. «Auch», dijo Izuku con dolor, mientras algunas lágrimas cómicas caían de sus ojos. «¿Ya ves? Ahora te aguantas», dijo Shinobu con un suspiro. La Pilar trató las heridas más graves del peliverde, mientras Izuku se mantenía quieto, ni siquiera tenía fuerzas como para moverse. «Kanao me contó», dijo, deteniéndose para ver al ojiverde, quien se confundió. «¿Qué cosa?», preguntó. «La batalla contra Douma», dijo, a lo que Izuku entendió al instante. «Tranquila, supe que ese demonio era el que estabas buscando, para ser honesto tenía miedo de que hubiera llegado tarde», dijo cabizbajo, imaginándose lo peor. «Cuando te vi en ese estado, cerca de la muerte, fue cuando desperté un nuevo poder que ni sabía que tenía, me sentía furioso, quería hacerlo pagar por lo que te hizo», explicó, mostrando sus látigos negros, mientras Shinobu lo veía atentamente con sorpresa, pero tenía que seguir oyendo su relato. «Luego de que despertara ese poder, me enfrenté a él, la ira me tenía tan consumido que empecé a hacerlo sufrir, quería que sufriera lo que tú sufriste y pues, no me contuve y fui con todo, eso fue lo que pasó», dijo para luego verla. Shinobu no sabía qué decir, él había vengado a su hermana por ella, de paso lo había hecho sufrir lo cual la hizo sonreír, de alguna forma supo lo que ella quería hacerle a ese demonio. Ella acarició su mejilla gentilmente, a pesar de la sangre seca que tenía, ella le dio una mirada cálida para pronunciar. «Gracias, mi héroe», dijo con una sonrisa de verdad y no una falsa. Izuku sonrió como respuesta para acariciar su cabeza. «No es nada, como tu pareja es mi deber protegerte a toda costa, así que es normal el temor que sentí por perderte», dijo él con una ligera risita. Shinobu se sonrojó por sus palabras y caricias, de verdad que había encontrado la felicidad en ese chico peliverde con pecas. En eso, una pequeña peligris se había acercado a ellos rápidamente. «Papi», dijo Eri lanzándose a los brazos de su padre, ignorando el hecho de que todavía tenía sangre y podría ensuciarla. «Mi pequeña», dijo Izuku feliz, abrazándola. Eri estaba llorando de verlo con vida, el verlo en ese estado le destruía su pequeño corazón, pero el verlo bien lo aliviaba. «¿Te encuentras bien?», preguntó preocupada. «Sí, tranquila, Shinobu-chan es una excelente médica, trató mis heridas más graves, ahorita solo tengo unas leves», dijo tranquilamente, viendo que sus heridas más graves ya estaban tratadas pero de igual forma tenía que reposar. Shinobu solo sonrió por el halago del ojiverde. «Deja que yo te curé, ahora es mi turno», dijo la pequeña, activando su cuernito. «Espera. Hay gente que necesita tu ayuda más que yo, por favor, no gastes tu energía en mí y úsala en los más necesitados», dijo Izuku, poniendo como siempre el bienestar de otros por encima de la suya. «No quiero. No puedo soportar ver a mi papi así. Ya me has salvado una vez y ahora es mi turno de salvarte a ti», dijo la pequeña, apretando sus pequeñas manos, dispuesto a curar sus heridas, así como él lo había hecho con ella cuando más lo necesitaba. Izuku quedó por sorprendido por sus palabras para luego suspirar y sonreír ligeramente. «Está bien, dejaré que me trates», dijo Izuku, extendiendo sus brazos para que ella pudiera rebobinar su cuerpo. Eri tocó su pierna izquierda con su pequeña mano para que un aura amarillenta empezara a cubrir todo su cuerpo. Shinobu y otros presentes que estaban ahí, veían con asombro cómo las heridas de Izuku empezaban a sanar, su sangre estaba desapareciendo de su cuerpo llegó hasta el punto en el que parecía estar como nuevo, teniendo solo sus ropas rasgadas.
En verdad que has progresado bastante con tu poder, Eri-chan. Tu padre se siente bastante orgulloso de ti, dijo Izuku con una cálida sonrisa, viendo cómo el aura desaparecía, para luego ver sus extremidades, viendo que todo estaba como nuevo a excepción de las más graves que solo se habían sellado y de igual forma necesitaba recuperación. Eri sonrió ante sus palabras e infló su pecho con orgullo, él ya lo había dicho, era su orgullo. Izuku apretó sus manos, estiró sus brazos, etc. sintiendo su cuerpo ligero y sin dolor alguno, pero la fatiga que sentía todavía permanecía ahí por lo que de igual forma estaba cansado. Izuku-kun. Se escuchó a unos metros de ellos. Izuku y los demás dirigieron sus miradas para ver a la Pilar del Amor ir corriendo a toda prisa hacia el peliverde, estando con vendas en algunas partes de su cuerpo. Sin pensarlo dos veces, saltó a sus brazos para luego ser atrapada y empezar a derramar lágrimas de felicidad, ignorando completamente que ella tenía heridas. Me tenías asustada. Dijo Mitsuri, llorando en su pecho, mientras Izuku trataba de calmarla. Cálmate, por favor, Izuku decía entre nervios, mientras veía a la Pilar jalar sus prendas, aferrándose más a él. Estaba horrorizada cuando me salvaste de Muzan y vi tu estado, simplemente era demasiado para mí verte así y aún haberme salvado, dijo Mitsuri, sollozando más aún en el pecho de Izuku. De verdad que había metido la pata como para hacerla llorar bastante, ya lo había hecho una vez y esta era la segunda vez que pasaba. El joven puso su mano en su cabeza para empezar a acariciar su pelo gentilmente. Lo siento bastante, pero para ver sonreír a otros como tú, necesito arriesgar mi propio cuerpo con tal de que eso suceda, dijo Izuku de forma calmada y gentil. Sus palabras tuvieron efecto en cierto modo ya que Mitsuri alzó la cabeza, viendo a Izuku con un sonrojo quien estaba sonriendo. Shinobu notó eso y como pareja del peliverde, no pudo evitar tener un tic en el ojo derecho como si tuviera celos pero logró contenerlos. Mitsuri se quedó abrazando a Izuku por unos buenos segundos, disfrutando del calor corporal de Izuku, mientras este seguía acariciando su cabeza solo para al final la Pilar se separará de él con una mirada más relajada aunque seguía manteniendo ese sonrojo, eso había que resaltarlo. Gracias, Izuku-kun, dijo Mitsuri, apartando sutilmente la mirada, no podía dejar que notara su sonrojo. No es nada, Mitsuri-chan, dijo Izuku alegremente. El simple hecho de decirle con el sufijo chan, hizo que su sonrojo empeorara más de lo que ya estaba actualmente, si la llamo de esa forma, significaba que él le tenía bastante cariño, eso solo hacía que su rostro se pusiera aún más rojo. Shinobu vio de reojo a Izuku, dándole una mirada no muy agradable que digamos, siendo notado por Izuku quien sintió un leve escalofrío en su espina dorsal. En eso, alguien más se había unido. Izuku-kun, dijo una voz femenina que Izuku reconoció por las incontables pláticas pequeñas que tuvo desde que había llegado a este mundo. Cabello negro y con mechones naranja, un kimono rosa, ojos que solían ser rosados y ahora eran violetas y una bonita sonrisa. Izuku estaba más que sin palabras, nunca había tenido la oportunidad de verla en su forma humana, ¿de verdad era la misma chica que conoció? Nezuko, pronunció Izuku su nombre, aún sin creer lo que sus ojos veían. Nezuko salió corriendo hacia el peliverde, pronunciando su nombre correctamente. En respuesta a esto, Izuku dejó la camilla para ir corriendo hacia ella, la sonrisa de Izuku era más que notoria, Tanjiro lo había conseguido finalmente. Ambos se abrazaron fuertemente, incluso Izuku la levantó ligeramente del suelo para empezar a dar vueltas en círculo, de verdad que estaba alegre de lo que estaba siendo presente. Una vez que Izuku dejó de dar vueltas, la dejó en el suelo para verla con una enorme sonrisa. ¿De verdad eres tú, Nezuko-chan? Preguntó Izuku, aún sin poder creerlo. Soy la misma chica que cuidaste y protegiste desde que nos conocimos, dijo Nezuko alegre. El solo oír esas palabras tan puras y claras, solo hicieron que las lágrimas de Izuku cayeran por sus ojos, finalmente podía hablar y comunicarse como una persona cualquiera, tanto tiempo tuvo que haber pasado para que finalmente el tan anhelado día llegara. Nezuko, notando que Izuku estaba derramando lágrimas de felicidad, se enterneció por su reacción, a fin de cuentas él solía platicar con ella para que pudiera intentar hablar, la consentía como niña pequeña, y lo más importante, así como su hermano estuvo para ella, Izuku también lo estuvo. La Kamado menor se acercó al peliverde para empezar a limpiar sus lágrimas que Izuku trataba de detener pero simplemente seguían saliendo, estaba dejando salir todo lo que sentía en ese momento. Ya, tranquilo, relájate, decía Nezuko con un tono de voz relajado, mientras removía sus lágrimas.
Izuku no encontraba las palabras para expresar la felicidad que sentía de finalmente verla en su versión humana. Él, así como los demás, también esperaba con ansias su transformación de demonio a humana. Sin poder contenerse, abrazó una vez más al Akamado menor. Nezuko se sorprendió bastante por eso, pero de igual forma correspondió el abrazo de Izuku con una sonrisa. Los segundos pasaron y para ellos ese abrazo era como si hubiera durado minutos, pero en cierto punto tuvieron que separarse. Izuku ya estaba más tranquilo, pero se notaba que estaba bastante feliz de verla. No puedo creer que seas tú, no eres para nada la Nezuko que conocí la primera vez, dijo Izuku, mostrando su sorpresa, mientras se limpiaba lo que quedaba de lágrimas. Lo sé, tenía una actitud bastante infantil, pero al menos los ayudé cuando lo necesitaban, dijo Nezuko. Se le extrañará a la versión tierna de Nezuko, pero no importa. Me alegra muchísimo que finalmente vuelvas a ser la humana que siempre debiste ser, dijo Izuku con una sonrisa. Nezuko se sonrojó ligeramente por cómo se refirió a ella. A fin de cuentas Izuku no estaba mintiendo, sus palabras eran honestas. Sabes, te estoy bastante agradecida por todo lo que has hecho por mí y por mi hermanito, dijo la Akamado sumamente agradecida. No es nada y por cierto, ¿cómo se encuentran los dos? Por lo que vi, ¿Tanjiro te mordió y te enterró las uñas?, preguntó Izuku con algo de preocupación. Él está bien, está descansando. En cuanto a mí, yo estoy bien, no es nada grave. Dejando eso de lado, te vi hablar con Shinobu-san y Mitsuri-san, por lo que me apresuré a ir a verte. Escuché que habías terminado en un estado bastante deplorable, dijo Nezuko preocupada. Ya veo, la verdad es que sí, estaba en un estado deplorable, pero gracias a Shinobu y Eri-chan, estoy casi como nuevo, dijo Izuku, mostrando que ya no tenía nada de heridas, más que solo vendas. Eso me alivia, dijo Nezuko más tranquila. Ambos quedaron en un pequeño silencio. Nezuko se sonrojó sutilmente. Tenía pensando en darle algo a Izuku por todo lo que había hecho, pero el simple hecho de pensarlo la sonrojaba, aunque en cierto modo también quería hacerlo. Oye, sé que hace un momento dije que te estaba agradecida por todo lo que hiciste por mí y mi hermanito, pero la verdad es que quiero darte algo a cambio, dijo Nezuko, poniéndose nerviosa a medida que terminaba su oración. ¿Algo a cambio? ¿Como una especie de recompensa?, dijo Izuku, alzando su ceja derecha. Sí, algo así, dijo Nezuko más roja. No es necesario. Con verlos bien y sonreír es suficiente para mí, dijo Izuku exaltado, mientras alzaba sus manos en negación. Por favor, acéptalo, dijo Nezuko casi en una súplica. Pero, Izuku trataba de seguir insistiendo en negarse, pero el ver cómo ella lo veía hizo que diera un suspiro en rendición. Está bien, dijo en un tono de rendición y aceptación. Esas palabras alegraron al Akamado menor, quien sonrió e hizo que su sonrojo fuera aún más mayor. Ve bien, pero tienes que cerrar tus ojos, dijo Nezuko en un tono medio demandante ya que los nervios eran mucho mayores. Está bien, dijo Izuku para cerrar sus ojos. Ni se te ocurra abrirlos, dijo Nezuko. Izuku asintió, manteniendo sus ojos cerrados así como ella lo quiso. En eso, Izuku sintió dos manos cálidas tocar sus mejillas gentilmente para sentir algo cálido presionar sus labios. Izuku, manteniendo sus ojos cerrados, le estaba ganando la curiosidad el sentir esa sensación. La curiosidad le estaba ganando, tenía que ver, una pequeña miradita no haría daño, ¿verdad? Izuku abrió sus ojos para simplemente ver a Nezuko sujetando sus mejillas, mientras tenía sus labios unidos a los de él. Izuku tardó un segundo en abrir los ojos en grande y demasiado, viendo a Nezuko tener sus ojos cerrados, mientras estaba ligeramente de puntitas para poder llegar a su rostro, siendo una escena tierna en cierto aspecto. Los presentes que vieron todo estaban con la boca por los suelos, en especial cierto rubio quien tenía hasta los ojos salidos, la lengua y salidos. Shinobu y Mitsuri quedaron como palos al ver lo que estaban presenciando. Los celos de ambas se habían elevado como si de un indicador de celos se tratara. Ellas juraban que hasta incluso Nezuko había jalado ligeramente a Izuku hacia ella para poder profundizar su beso. Por el lado de Eri, la pequeña solo estaba celebrando por lo que veía. A fin de cuentas era inocente y no sabía a ciencia cierta lo que esto conllevaría a su padre. Algunos segundos pasaron y Nezuko se separó de Izuku sutilmente, mientras el brócoli estaba como palo procesando lo que acababa de suceder hace unos instantes. Nezuko estaba roja por lo que había hecho, pero parecía no haber arrepentimientos en hacerlo. Era como si ya le trajera ganas desde hace un buen tiempo.
El cerebro de Izuku se había fundido por completo, ni siquiera mostraba un sonrojo o algo parecido, era como si su reacción no estuviera reaccionando. Espero que te haya gustado mi recompensa, de verdad que quería hacer esto desde hace mucho tiempo, espero y sepas lo que siento con este pequeño detalle, dijo Nezuko con un sonrojo y una pequeña sonrisa en su rostro. Izuku finalmente había vuelto en sí para tratar de decir algo, pero ciertas chicas se le habían adelantado, y bastante rápido. Oye, ¿qué crees que haces? Preguntó Shinobu con cierto enojo y celos. ¿Quién te dio permiso de que beses así a Izuku-kun? Preguntó Mitsuri de la misma forma que la pilar de los insectos. ¿Celosas? Dijo Nezuko de forma victoriosa. ¿Así que lo sabías, dijo Shinobu cruzada de brazos. Desde que las tres dormimos con Izuku-kun ese día, sabía que ustedes dos sentían algo por él, dijo Nezuko, sacando a relucir las verdades de ambas. Ambas se sonrojaron, pero nadie de las dos sabía que Shinobu ya les llevaba ventaja a las dos y por mucho. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Mitsuri, quien aún mantenía su sonrojo. Lo que quiero decirle es que yo fui la primera en tomar su primer beso y decirle lo que siento, dijo Nezuko de forma victoriosa. Eso dejó sorprendida a Mitsuri, pero en eso escucharon una pequeña risa, siendo Shinobu. Ara, eres muy ingenua, Nezuko-chan, dijo Shinobu, manteniendo su sonrisa. ¿A qué te refieres? Dijo Nezuko confusa. Lo que dijo ella, dijo Mitsuri igual que la Kamado. De ustedes tres yo soy la que más tiene ventaja, yo fui la primera en tener una cita, darle su primer beso, y más importante. Shinobu iba diciendo sus logros con orgullo, mientras las demás abrían los ojos con sorpresa. Soy la primera en ser su novia. Esa fue la gota que derramó el vaso, la pelimorada lo había dicho fuerte y claro. Hubo un silencio enorme, nadie decía nada, la noticia había sido impactante. ¿Qué? El silencio fue rompido por Nezuko y Mitsuri quienes voltearon a ver a Izuku, quien al sentir sus miradas en él, lo puso nervioso. ¿Qué tienes que decir ante eso, IZUKUKUN? Dijo Nezuko con una sonrisa inocente, pero fácilmente se podía ver que un aura asesina la estaba rodeando. Y más vale que sea una explicación, dijo Mitsuri, de la misma forma que Nezuko, poniendo aún más nervioso al joven peliverde. ¿Puedo explicarlo? Ese se los juro, en algún punto teníamos planeado en revelarlo, dijo Izuku, retrocediendo un paso, mientras sonreía con nervios a la vez que ponía sus manos. El pobre Izuku estaba con los nervios a tope, sentía que este iba a ser su pelea más difícil, superando por mucho a la de Overhaul. ¿Cuánto tiempo ya llevan saliendo, preguntó Mitsuri manteniendo esa inocente sonrisa. Por la forma que lo dices, parece que ya tiene tiempo, dijo Nezuko. Bueno, digamos que ya tiene un buen tiempo, dijo Izuku, empeorando aún más su situación. Así que un buen tiempo, ya veo, dijo Mitsuri, acercándose a Izuku. Ay, Izuku-kun, debiste haberlo dicho mucho antes, dijo Nezuko, haciendo lo mismo que la pilar del amor. Izuku seguía retrocediendo, hasta chocar con la pared de una casa, lo cual lo puso más nervioso. Tenemos que hablar, Izuku-kun, y no a palabras, dijo Mitsuri. Espero y estés listo, dijo Nezuko. Vamos chicas, podemos hablar de esto y tratar de llegar a un acuerdo, dijo Izuku, tratando de salvarse el pellejo. Lo hablaremos a nuestro modo. Dijo Nezuko. Bien hecho, chico, dijo Daigoro manifestándose a su lado. Esto es lo que pasa cuando tratas demasiado bien a las damas, dijo Nana apareciendo también. Buena suerte, chico, la necesitarás, dijo En con lástima. ¡Ay mierda!, dijo Izuku, sabiendo que no había forma de evitar esto. Los presentes tenían expresiones de horror al ver a Izuku recibir una paliza. Shinobu estaba apenada por lo que había hecho, se había dejado por sus celos y ahora estaba viendo al brócoli ser pisoteado, después de eso necesitaría los poderes de Eri por una segunda vez. Pobre, dijo Rengoku viendo a Izuku con lástima. Yo le dije, pero creo no haber entendido, dijo Uzui, suspirando, viendo la escena. Y así había concluido ese día, con Izuku vendado completamente, mientras Eri le daba palmadas y Shinobu se disculpaba por lo que había hecho. Tras ese día, los días pasaron, los días se convirtieron semanas y las semanas pasaron a ser meses. 3 meses habían pasado tras la derrota de Muzan y Overhaul. Durante esos días, Izuku y compañía estuvieron reposando en la finca Mariposa. Cuando se hizo oficialmente la derrota de Muzan, hubo una última reunión de pilares con el sucesor del fallecido patrón, siendo Kiraya Ubuyashiki.
En pocas palabras, Kiraya había dicho que por una vez, el equipo de cazadores de demonios estaría disuelto, lo que significaba que ahora todos podían continuar con sus vidas como cualquier humano más, ya no tenían que preocuparse por los demonios, ahora podían vivir como seres humanos y más que merecido lo tenían. La noticia de que el equipo de cazadores de demonios se había disuelto no se hizo esperar, Izuku y compañía estaban sorprendidos, pero estaban felices por los pilares, finalmente podrían vivir sus vidas como es debido. Primavera había llegado, los árboles de Sakura soltaban sus hojas rosadas por la finca mariposa, haciéndola lucir bonita y relajante, el día estaba despejado y el clima era excelente. En cierta habitación, se encontraba Izuku viendo la ventana, mientras estaba en su cama, ligeramente parado, viendo cómo el aire entraba a su ventana, así como algunas hojas de Sakura entraban. 3 meses han pasado, cielos, el tiempo se va volando, dijo Izuku para sí mismo con una pequeña sonrisa. En eso, los portadores se manifestaron a su lado. Es bueno verte bien, noveno, dijo Yoichi con una sonrisa. Aún tras la paliza que recibiste ese día, esas chicas de igual forma no han dejado de estar apegadas a ti, dijo Daigoro. Ironías de la vida, dijo Nana con un ligero suspiro. Será mejor que hables con ellas, para mí que tienen algo que decirte, pero necesitas tiempo a solas, dijo En, a lo que Izuku asintió. Bueno, dejando ese lado de tema, es hora de que hablemos seriamente sobre volver a nuestro mundo, dijo Yoichi, poniéndose serio. Izuku entendió de una, por lo que también se puso serio. Nos alegra que hayamos sido de ayuda en este mundo, pero todavía tenemos otro asunto, y ese es, All for One. El solo mencionar ese nombre, hizo que Izuku se pusiera aún más serio. Odio tener que admitirlo, pero no creo que podamos hacer mucho al respecto sobre ese bastardo, llegamos aquí por un error y teniendo en cuenta la era en que estamos, no creo que haya chances de que podamos volver, dijo Daigoro con enfado. Eso es lo malo, digo, no me molestó ayudar en esta batalla que estaba librando este mundo, pero nosotros tenemos un objetivo aún mayor y tenemos que volver, dijo En. Entiendo el punto de ustedes, no podemos dejar que All for One o Shigaraki hagan de las suyas, pero ¿qué podemos hacer? Ni siquiera aquí conocen lo que es un teléfono, aquí la tecnología recién está avanzando y tomará siglos en que la humanidad de aquí llegue al nivel tecnológico que tenemos, dijo Izuku seriamente. ¿Era cierto lo que decía? ¿Qué podían hacer? Izuku no tenía conocimiento para crear una máquina que viaje por dimensiones, además de que es algo bastante avanzando y que tomaría años conseguirlo o posiblemente le tome su vida en conseguirlo o ya de una nunca. Ninguno de los portadores dijo algo al respecto, nadie sabía qué responder, ninguno de ellos esperó que una situación como esta tomara lugar, en el peor de los casos que no pudieran volver, ¿qué harían ahora? ¿Qué sería de Japón? TSK, dijo Daigoro con impotencia, las palabras del pecoso tenían una gran verdad. Yo, no sé qué decir, dijo Nana en rendición. Izuku apretó las sábanas, le llenaba de impotencia al que ni siquiera los propios portadores tuvieran alguna idea de qué hacer y no los culpaba, nadie de aquí tenía la culpa, simplemente pasó lo que tenía que pasar. Si no podemos encontrar una manera de regresar, tocará aceptar la realidad y aceptar que Japón y el mundo están condenados, dijo Izuku con frustración e impotencia, apretando aún más las sábanas. Izuku no era el tipo de persona de rendirse, pero nuevamente, ¿qué podían hacer? No había otra opción más que aceptar la triste y cruel realidad. El imaginarse la escena de todos sus amigos y conocidos muertos en el suelo, mientras Shigaraki y All for One solo reían y gobernaban el mundo, de verdad que lo ponía furioso y triste, pero, ¿de verdad así iba a terminar? El aire entraba por la ventana de Izuku, moviendo su pelo sutilmente, una situación bastante complicado para el noveno portador, ¿de verdad el destino quería que así terminara? All Might, Uraraka-san, Kak-chan, chicos, dijo Izuku, viendo la ventana, viendo el azulado y despejado cielo, mientras la pregunta del millón rondaba por su cabeza. ¿Era posible volver a casa? Muchas preguntas, pocas respuestas, fin de capítulo 30.